Voy a entrar en el capítulo de los jesuitas. Hay un historiador que en la Argentina tiene mucha visibilidad, que entiendo que en Italia no, Lori Sanata, encuentra un vínculo entre las ideas jesuíticas y la experiencia, por ejemplo, de la Revolución Cubana y los llamados populismos latinoamericanos. ¿Existe alguna relación entre ambos temas? No, creo que esta es una comparación que hace lícita, pero no reductiva, no se puede reducir. Son cosas diversas, con connotaciones diversas históricas, ¿no? Y los populismos, quisiera aclarar esa palabra, porque se usa de diversas maneras. Sobre todo acá en Europa, ¿no? Cuando hablan de populismo, condenan todo, porque detrás de un populismo está Hitler, por ejemplo. O sea, el populismo es un líder religioso, un movimiento religioso o político que toma una verdad o algo que crea y lo lleva hasta las últimas consecuencias políticas o religiosas. El nazismo fue eso, ¿no? Empezó con un chico que se llamaba Adolfito, que en este momento de crisis, después del gobierno Weimar, se ofrece y va adelante, y cómo terminó, ¿no? La idea de la raza pura es la que crea ese populismo nazi, ¿no? Populismo siempre reduce a un pueblo a una idea y a una dictadura o algo criminal, ¿no? A mí me gusta distinguirlo del popularismo. El popularismo es la cultura de los pueblos con sus riquezas. Entonces, lo interesante es, por ejemplo, las Naciones Unidas, cada pueblo tiene su riqueza y nos juntamos todos buscando una armonía de riquezas diversas. Pero si para entrar en una institución, cosa que no sucede en las Naciones Unidas, yo tengo que identificarme con el modo de actuar o de ser de otra cultura, eso no es bueno. Eso es un populismo. En cambio, el popularismo es la cultura personal de un pueblo con su historia, su cultura, su poesía, sus cantos, sus bailes y todo eso, llevada adelante y ensamblada en el concierto de las naciones, ¿no? El problema de las instituciones internacionales es la tentación de querer reducir, a veces negando las riquezas populares o históricas de un pueblo. Y esos son populismos. En cambio, el popularismo es lo que te lleva adelante. América Latina, cuando se habla ideológicamente de América Latina, yo digo, no convertíamos esto en un populismo. Repetemos las culturas populares de los pueblos de América Latina y veamos, si le habla un político, cómo políticamente se puede llevar eso adelante, ¿no? O evangelizar una cosa del género. Sobre esto quisiera subrayar un gran filósofo que tuvimos en la Argentina, Kusch. Y no es muy conocido. Y este hombre entendió lo que es un pueblo. Kusch, el jujeño allá arriba, hijo de inmigrantes y qué sé yo, pero es el hombre que mejor, que yo conozco, ha reflexionado sobre un pueblo, con la riqueza de un pueblo, ¿no? Y no se lo conoce. Curioso. ¿Y la relación de los jesuitas como los progresistas y como fuente de inspiración de cierta revolución latinoamericana? Bueno, evidentemente que ahí hubo un problema político frente a la homogeneidad del Marqués de Pombal y del imperio de aquel momento, ¿no es cierto? Que solamente María Teresa tuvo la viveza de no aceptar eso y llevárselo para allá, y Catalina II, una grande, dijo, estos saben de educación, yo necesito educación, se llevó a Rusia, ¿no? Y la Compañía de Jesús estuvo allá. Pero hay un problema del Marqués de Pombal, ¿no? Que Clemente XIV era un hombre muy bueno, pero débil, el que extinguió la compañía. Un caso interesante. A ver. Y tenía como secretario otro fraile que se llamaba Bontempi de apellido. Clemente XIV se llamaba Ganganelli, Bontempi. Que este fraile era un tipo malo. Y trenzó con el embajador de España, Moñino, para lograr la aprobación pontificia para suprimir la compañía. Bueno, pues después de la supresión murió Clemente XIV, todo eso. Y él se refugió en la embajada de España porque tenía miedo. Pasados unos meses, como vio que no pasaba nada, volvió a su convento, a su provincia, a su padre general.
Y dijo, mire padre, yo estuve escondido. El padre general muy pacientemente lo escuchó. Y dijo, mire, acá le traigo 3 bulas que me firmó el papa anterior. Se las había hecho firmar él ahí. Una, que puede viajar donde quiera. Segundo, que no está sujeto a obediencia. Y la tercera, que puede tener dinero. Un franciscano. Entonces, el papa lo miró, el sucesor de Clemente XIV, y le dijo, falta una 4ª bula que no la encuentro, le dijo. No están las 3, no. ¿Cuál? La que asegure la salvación de su alma. Ese fue el final de toda esa historia de traición, ¿no? Que sabe Dios por qué la permitió, no sé. De todas maneras, la compañía pateaba en contra del proyecto homogeneizante de Pombal y las cortes de Lisboa y Madrid, y por eso fue suprimida, y por eso no se suprimió del todo, porque sea María Teresa, sea Catalina II, la llamaron. La expulsión de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII, la que usted mencionaba, del territorio americano, tuvo un origen, el carácter nuevamente, entre comillas, populista, que usted lo llamaba popularista, de la obra con lo que se llamaría clientelismo, o fue su impronta científica, no sé si llamarlo correctamente materialista, de orden cientificista, lo que generó el deseo del marqués de Pombal y de la corte española? No, lo segundo no. Había gente de primera, como investigador en aquella época, Dios me libre. Qué jesuitas eran, qué jesuitas. Fue lo otro. Porque concientizaban a los pueblos. Las reducciones lograron que tribus que vivían del alcohol dejaran el alcohol, tomaran mate, de ahí se descubrió el mate, y se organizaran lo que eran las reducciones, una maravilla eso, organización política. Los esclavos negros que se escapaban los recibían los jesuitas en los quilombos, se llamaban quilombos, ¿no? Y hay cartas muy lindas de jesuitas que estaban en los quilombos, que son las reducciones jesuíticas. Dicen que siempre había lío ahí. Porque claro, los negros cantan y bailan, tienen otra idiosincrasia de los demás. Pero se metieron como 2 marginados, o sea, los indígenas y los negros esclavos que se escapaban de la esclavitud, ¿no? Estaban siempre con el pueblo y sobre todo el pueblo más oprimido. O sea, eran peligrosos para el poder. Creo que sí, de alguna manera indisciplinados. Claro. Y siempre fuimos un poquito indisciplinados, a veces demasiado. Tengo 2 preguntas sobre comunismo. Voy a citar a un filósofo italiano, Gianni Vattimo, que dice, voy a leerle textualmente: el reproche más frecuente que se le dirige al Papa Francisco desde la derecha y los conservadores, incluso dentro de la Iglesia, es que es comunista. Hay que tomárselo en serio, dice Vattimo. Los conservadores son por general gente muy realista, que percibe con exactitud todo aquello que pone en peligro el poder. Y agregó: si hoy pensásemos la posibilidad de una internacional comunista, la única dirección en la cual podríamos mirar es a la Iglesia Católica del Papa Francisco. ¿Cuál es su propia mirada de lo que fue el comunismo en la historia? Ante todo, el autor, lo respeto. Vattimo es un buen pensador. Lo respeto. Hablé alguna vez con él, hace muchos años, ¿no? Lo respeto. Es un anacronismo eso, ¿no? El Papa es comunista. El comunismo es una ideología que se hizo doctrina social, que se hizo gobierno, una moda de pensamiento, pero no tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es otra cosa. El Papa trata de poner en práctica Mateo 25 y las bienaventuranzas, ¿no? O sea, usted casi 3 veces, sí, 2 veces explícitamente, una implícita, tocó el cielo y el infierno. Le tomo la figura. ¿Quién va al cielo y quién va al infierno? En Mateo 25 Jesús lo dice, que tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me cuidaste.
Eso es comunismo, porque es ocuparse de los más débiles. Uno puede decir, sin embargo el Evangelio es eso, y vamos a ser juzgados por eso. Las bienaventuranzas son el antisigno de un imperialismo, ¿no? Pero no quiere decir que sea comunista. El comunismo es una cosa que vino después con otro tipo de doctrina, ¿no? Que nace de otras pautas. Pero el Evangelio ciertamente no es felices los que tienen plata, felices los que tratan a los demás como esclavos, felices, no, es todo al revés, ¿no? Tenemos que de alguna manera releer las bienaventuranzas y Mateo 25, nada más. Ahí tienen todo el cristianismo. Y Santo Padre, ¿hay alguna posibilidad en el futuro? Hablábamos de cuando el tiempo se detiene, Fukuyama con el fin de la historia, el triunfo del capitalismo a partir de la caída del muro de Berlín. ¿Hay alguna posibilidad de que propuestas como las de Bátimo, de un comunismo no estalinista, de un comunismo en el sentido de lo común, sean posibles en el futuro? ¿Se lo imagina plausible? Hay experiencias de eso, pero tan simplemente no, sino coordinación en los movimientos populares, por ejemplo, ¿no? O sea, diversas pautas, pero unidas en fraternidad, ¿no? Una de las cosas que nunca hay que hacer con la humanidad es uniformar. Cuando uno uniforma para la derecha, para la mitad o para la izquierda, arruinó. La originalidad humana es la que nos hace mantener las tensiones, ¿no? Esa filosofía de las tensiones que Guardini maneja tan bien, ¿no? Esas tensiones que no son excluyentes, pero son las que hacen que de alguna manera uno vaya adelante, ¿no? Por eso el comunismo ahí, pegar la estampilla de comunismo es una ideología. Comunismo es una experiencia de vida que va por aquí, por allí, por allá. Que políticamente tuvo experiencias más fracasadas, menos fracasadas, y por ahí históricamente quizás más digeribles, puede darse. Puede darse.